El año pasado tuve la suerte de hacer un viaje soñado a Edimburgo. Y sí, por supuesto que probé el haggis y me maravillé con las gaitas. Pero mi verdadera peregrinación era los lugares donde vivieron las grandes mentes de Escocia. Hoy quiero contarles, como si estuviéramos tomando un café, todo lo que descubrí sobre una de las figuras más fascinantes y me atrevería a decir más enigmáticas de nuestra disciplina, John Napier. Y les aseguro que cuando terminemos esta charla van a ver que llamarlo el tipo de los logaritmos se queda increíblemente corto. Porque este hombre fue un verdadero personaje del Renacimiento. Matemático, sí, pero también físico, astrónomo, teólogo, inventor y hasta fue acusado de hechicería. Sus propios vecinos lo apodaban Marvelous Merchiston, el maravilloso de Merchiston, y vaya que lo era. Así que pónganse cómodos porque vamos a viajar a la Escocia del siglo XVI, una época de castillos, reyes, conspiraciones religiosas y una revolución científica que estaba a punto de estallar. Para entender a Napier, primero hay que entender de dónde vino. No apareció de la nada. Nació en 1550. Y créanme, su árbol genealógico era un quién es quién de la Escocia de la época. Por el lado de su padre, los Napier de Merchiston eran lairds, es decir, nobles terratenientes con una larga historia de servicio a la corona. Su papá, Sir Archibald Napier, no era un simple aristócrata. Fue nada menos que el maestro de la Casa de la Moneda de Escocia. Imaginen eso, un trabajo que exigía una precisión matemática brutal para gestionar las minas y la acuñación de monedas. Y un dato curioso, Sir Archibald tenía solo 15 o 16 años cuando nació John. Por el lado de su madre, Janet Bothwell, la cosa se pone aún más interesante. Su abuelo materno era un alto juez y su tío, Adam Bothwell, era obispo de Orkney. Pero no era un cura cualquiera. Fue quien ofició la boda de la famosa y trágica María, reina de Escocia, y también quien coronó a su hijo, el futuro rey Jacobo VI. Así que el joven John creció rodeado de los debates legales, políticos y teológicos más importantes del reino. ¿Y dónde vivía esta familia? Nada menos que en el castillo de Merchiston, en Edimburgo. Cuando estuve ahí pude sentir la historia en sus muros. Es una casa-torre, una fortaleza construida para resistir. De hecho, durante unas restauraciones encontraron una bala de cañón de 26 libras incrustada en una pared, un recuerdito de la Guerra Civil de 1572. Para Napier, ese castillo no fue solo un hogar. Fue su laboratorio, su santuario, el lugar donde durante décadas daría forma a ideas que iban a cambiar el mundo. A los 13 años lo mandaron a la Universidad de St. Andrews. En ese momento Escocia estaba en plena ebullición por la Reforma Protestante, liderada por John Knox. Ese fervor religioso lo marcó para siempre. Pero al parecer la universidad no estaba a la altura y su tío, el obispo, le dijo a su padre: «Mándalo a Francia o Flandes, que allá va a aprender de verdad». Y así fue. Aunque no tenemos registros exactos, sabemos que viajó por Europa. Probablemente estudió en París, pasó por Italia y debió de haber recibido una formación excepcional, porque cuando regresó a Escocia en 1571 dominaba el griego, algo rarísimo para la época, y una prueba irrefutable de que había recibido una educación de élite en el continente. Ahora, no se imaginen a Napier como un académico encerrado en su torre de marfil. Para nada. Era un hombre de acción, un laird con responsabilidades. Se casó 2 veces. Primero con Elizabeth Stirling, de una familia muy importante, con quien tuvo 2 hijos, incluyendo a su heredero, Archibald. Trágicamente, ella murió joven. Después se casó con Agnes Chisholm y con ella tuvo, agárrense, 10 hijos más. Sí, 12 hijos en total. Una verdadera dinastía. Y no era un terrateniente pasivo.
Se mudó a una de sus fincas en Gardness y se puso a investigar cómo mejorar las cosechas. Incluso llegó a publicar un tratado sobre cómo usar sal común como fertilizante. Aplicaba su mente científica a todo. Su vida estuvo completamente entrelazada con el poder. Era un protestante devoto y no tenía pelos en la lengua. Participó en comités que iban a hablar con el rey Jacobo VI para pedirle que se pusiera firme contra los católicos. De hecho, en su libro más famoso de teología, del que hablaremos en un minuto, le dedica un párrafo al rey, donde básicamente le dice: «Majestad, haga el favor de limpiar su casa y su corte de influencias papistas». Hay que tener agallas para decirle eso a un rey. Y su influencia se extendía. Su medio hermano fue un juez importante y su hijo Archibald llegó a ser Lord Napier, con título nobiliario y todo. En una época tan violenta y traicionera, el prestigio de Napier no era un lujo, era una armadura. Su fama como teólogo lo protegía políticamente, y su fama como matemático le daba un estatus internacional que lo hacía casi intocable. Su genio era su mejor póliza de seguro. Y ahora sí, amigos, llegamos al corazón de su legado matemático, a lo que cambió la ciencia para siempre. Imaginen el problema. Sos astrónomo y tenés que multiplicar números gigantescos, con muchísimos decimales. Un solo error y tus cálculos sobre la órbita de un planeta se van al traste. Era un trabajo brutal, lento y lleno de oportunidades para equivocarse. Napier dedicó 20 años de su vida a resolver este problema. En 1614 publicó su obra maestra, Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptione, o sea, descripción del maravilloso canon de los logaritmos. Su idea fue de una genialidad absoluta. No usó álgebra como lo haríamos hoy. En cambio, se imaginó dos puntos moviéndose. Uno avanzaba a velocidad constante y el otro iba frenando a medida que se acercaba a su destino. El logaritmo era la relación entre las distancias que recorrían. ¿El objetivo? Transformar multiplicaciones en sumas y divisiones en restas. Como dijo el gran Laplace, los logaritmos duplicaron la vida del astrónomo. Gracias, John. Y no es una exageración. Claro, sus logaritmos no eran como los que usamos hoy. La base era rara, algo así como 1 sobre el número e, y la función era decreciente. Pero la idea estaba ahí. El propio Napier murió antes de poder publicar cómo los había construido, pero su hijo Robert lo hizo en 1619, en una obra llamada Constructio. Y hay un detalle genial. En ese libro, Napier ya usaba el punto decimal de forma súper sistemática. Ayudó a popularizarlo en toda Europa. La noticia corrió como pólvora. En Londres, un matemático llamado Henry Briggs leyó el libro y quedó tan alucinado que decidió viajar hasta Edimburgo solo para conocer a Napier. Imaginen esa reunión. Dos de las mentes más brillantes de la época sentados en el castillo de Merchiston. Briggs le hizo una sugerencia clave. ¿Y si rescalamos todo para que el logaritmo de 1 sea 0 y el de 10 sea 1? O sea, los logaritmos en base 10 que todos conocemos. Napier no solo estuvo de acuerdo, sino que admitió que él ya había pensado en algo parecido. Pero ya estaba mayor y enfermo, así que le pasó la antorcha a Briggs. Esa colaboración nos dio los logaritmos que dominaron la ciencia por 350 años. Pero Napier no se quedó ahí. En 1617, el año de su muerte, publicó otro libro, Rhabdologia. Allí nos presentó sus calculadoras mecánicas. La más famosa son los huesos de Napier, un juego de varillas, muchas veces de marfil o hueso, con las tablas de multiplicar grabadas. Con ellas, una multiplicación compleja se convertía en una simple suma, un dispositivo genial. Cuando estuve en Edimburgo, pude ver esos huesos en el Museo Nacional de Escocia, una experiencia increíble. Y luego está el promptuario,
una versión 2.0 mucho más compleja, con tiras y plantillas con agujeros. Se considera una de las primeras máquinas de cálculo de la historia. Me muero de ganas de visitar Madrid y conocer el ejemplar que conservan en el Museo Arqueológico Nacional. Y por si fuera poco, también desarrolló reglas para la trigonometría esférica, súper importantes para la navegación y la astronomía. Las analogías de Napier y el círculo de Napier simplificaron un montón de fórmulas complejas. Un genio total. Ahora, prepárense para el lado más extraño y fascinante de Napier, porque en su época, la línea entre ciencia, religión y magia era muy, muy fina. Resulta que para Napier, su obra más importante no eran los logaritmos. No, para nada. Era un libro de teología que publicó en 1593, un sencillo descubrimiento de toda la revelación de San Juan. Lo escribió en inglés, no en latín, para que todo el mundo pudiera leerlo. En ese libro usó su mente matemática para analizar el libro del Apocalipsis y predecir el fin del mundo. Lo calculó para algún momento entre 1688 y 1700, y el libro fue un bestseller internacional. Lo convirtió en una superestrella de la teología protestante. Pero aquí viene lo bueno. Con este aire de genio solitario, rodeado de aparatos extraños, la gente del pueblo empezó a cuchichear. Decían que era un mago, que hacía tratos con el diablo. Se contaba que siempre llevaba una araña negra en una cajita y que tenía un gallo negro como su espíritu familiar. Hay dos anécdotas geniales que lo demuestran. Una vez, para descubrir a un ladrón entre sus sirvientes, cubrió a su gallo negro con hollín, lo metió en un cuarto oscuro y les dijo a todos que entraran y lo tocaran, porque el gallo mágico le diría quién era el culpable. El resultado, el ladrón fue el único que salió con las manos limpias, porque le dio miedo tocar al bicho. Pura psicología. Otra vez, harto de que las palomas de un vecino se comieran su grano, esparció por el campo guisantes remojados en brandy. A la mañana siguiente, para asombro de todos, simplemente fue y recogió a las palomas que estaban demasiado borrachas para volar. Y esto no es solo folclore. Existe un contrato real en el que un tal Robert Logan lo contrata para buscar un tesoro, pidiéndole que use todo arte e ingenio. Una forma elegante de decir, usa tus trucos de magia si hace falta. Lo fascinante es que su reputación de mago no era una contradicción con su mente científica. Era más bien la interpretación popular de su genio. La misma lógica brillante que usó para inventar los logaritmos, la aplicaba para resolver problemas cotidianos de formas que a otros les parecían pura magia. El impacto de Napier fue inmediato y sísmico. El gran Johannes Kepler usó los logaritmos para procesar la montaña de datos de Tycho Brahe y así pudo formular sus famosas leyes del movimiento planetario. Sin Napier, quizás Newton no hubiera tenido las bases para su teoría de la gravedad. Así de importante fue. Kepler le dedicó un libro sin saber que Napier ya había fallecido. Y muy poco después, a partir de sus ideas, se inventó la regla de cálculo, esa herramienta que fue símbolo de ingenieros y científicos durante 300 años hasta que llegaron las calculadoras de bolsillo. Su nombre está por todas partes. En ingeniería eléctrica tenemos al Neper, que es una unidad de medida. En la Luna hay un cráter gigante que lleva su nombre, Neper. En español y francés, a los logaritmos naturales los llamamos neperianos. Y hasta un asteroide, el 5558, lleva su nombre. Cuando estuve en Edimburgo, salí a buscar sus huellas. Vi su retrato de 1616, un año antes de morir, donde se lo ve sabio y sereno. Vi su estatua en la fachada de la Galería Nacional de Retratos de Escocia. Y fui a la iglesia de St. Cuthbert, donde están sus restos. Allí hay un monumento precioso, inspirado en la portada de su libro de logaritmos.
Pero sin duda, el homenaje más vivo es la Edinburgh Napier University, una universidad moderna y vibrante, construida literalmente alrededor del castillo de Napier. Su hogar es hoy el corazón de un centro de conocimiento. No se me ocurre un mejor tributo. El lema de la universidad es: sin conocimiento, todo es en vano. Creo que a John Napier le habría encantado. Así que, como ven, John Napier fue mucho más que un matemático. Fue un hombre de su tiempo, un puente entre la fe profunda y la razón emergente. Un teólogo que quiso descifrar los planes de Dios y un inventor que soñó con liberar a la humanidad de la esclavitud del cálculo. Aunque quizá él hubiera preferido ser recordado por sus profecías, la historia lo recuerda por darle a la ciencia una de sus herramientas más poderosas. Fue un arquitecto silencioso de la revolución científica. La próxima vez que usen un logaritmo, o simplemente cuando se maravillen de la capacidad de cálculo que tenemos hoy, acuérdense de ese Laird escocés, de su castillo, de su gallo negro y de su mente brillante que desde las brumas de Edimburgo nos ayudó a ver las estrellas un poco más claras. Bueno, ya me tengo que ir, que empieza la próxima clase. Pero espero que este viaje por la vida de John Napier les haya gustado tanto como me gustó a mí contarles sobre él. Nos vemos pronto para otro café y más relatos fascinantes de la historia de la matemática. History's a puzzle, numbers that shine. New Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry is harmony, circles to flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, math's a work of art. Oh. Algebra's magic, letters and signs, solving the mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells the story of all of our dreams. So